Rise up the morning, rise up your soul. Presente. No sé si es falta de conciencia o de educación, lo de tratar a otro distinto por su condición. La perfección quedó en la tele o en algún show, ese mundo de caracol. Y hasta el pudor de no saber tratar con gente en otra situación. Es solo buscar otro tipo de información que hable de integración. Su estrella no está en tu luz, ni su fuego en tu llama. No. Eso lo considera hacer un mejor mañana. Y si es que se me permite, quisiera agregar que la discapacidad es un concepto social. No poder caminar no significa no avanzar, ni tampoco reír, llorar o sentir. bueno, Mi estrella no está en tu luz, ni mi fuego en tu llama. No. Eso lo considera hacer un mejor mañana. hacer un mejor mañana. Hey, love. One love, one soul, one world, one people. Hey. ¿Cómo les va, amigos y amigas inclusivos? Déjenme decirles que un país diferente necesita personas diferentes. Para tener personas diferentes necesitamos una conciencia diferente. Mis queridos amigos, te invito a apostar a un país inclusivo, a unas realidades que nos permitan desarrollo y progreso para todos y todas. Las diferencias son los únicos momentos que nos unen para llevar a un país al mundo que queremos, ese mundo del bienestar y de la calidad de vida.
amigos y amigas inclusivos, déjenme decirles que un país diferente necesita personas diferentes. Para tener personas diferentes necesitamos una conciencia diferente. Mis queridos amigos, te invito a apostar a un país inclusivo, a unas realidades que nos permitan desarrollo y progreso para todos y todas. Las diferencias son los únicos momentos que nos unen para llevar a un país al mundo que queremos, ese mundo del bienestar y de la calidad de vida. Lo nuevo es el partido de la A, lista 500, te invito a votar. Partido de la A es de la gente, es compromiso y honestidad. Partido de la A, lista 500. Partido de la A es inclusión. Partido de la A es de la gente. Partido de la A es como vos y yo. El 22 de abril, vota por el nuevo Paraguay. Mili Brites senador, Mario Marecos diputado. Vota lista 500, nos movemos. Es como vos y yo. Partido de la A. 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 Es como vos y yo. Están ya nuestro espacio habitual de puntos de vista aquí por C9N. Como ya se estarán dando cuenta, estamos presentando también distintas alternativas de cara a los comicios del próximo 22 de abril para que ustedes tengan igualmente la posibilidad de contar con la mayor cantidad de información posible y decidir libremente por quién votar para los distintos cargos que están en juego en los comicios generales. De todo esto y mucho más vamos a hablar en instantes. Ahora actualizamos los datos del tiempo porque también se tiene un aviso meteorológico especial. 5.4 la actual temperatura sobre Gran Asunción, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad reducida a 9 kilómetros, viento sur a 20 kilómetros por hora. Decíamos que hay un aviso meteorológico vigente que alerta la posibilidad de fuertes lluvias con tormentas eléctricas y la ocasional caída de granizos. Los departamentos bajo avisos son extremo sureste de San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú, de acuerdo a la actualización del Servicio Meteorológico Nacional. Ya está con nosotros, agradecemos la presencia justamente del amigo Mario Rubén Marecos, candidato a diputado por Capital por el partido de la A, Somos Inclusivos. Señala justamente su propuesta, su eslogan. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia, de la audiencia de C9N.
y de punto de vista. Gracias. Vamos a hablar enseguida de tu propuesta, de cómo surge esta iniciativa de tu sector también, de las personas con discapacidad, tienen o no posibilidad de llegar al Parlamento, en este caso, que mueve a este sector también a plantear justamente sus propuestas a nivel legislativo. Esto en instantes, venimos enseguida. Bueno, iniciamos nuestra charla con Mario Rubén Marecos del partido de la A. Se postula él a diputado por Ciudad Capital, por Asunción. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches de vuelta. Gracias por estar aquí, por llegarte hasta C9N y compartir este espacio. De vuelta, gracias, mi querido Silvio, a la teleaudiencia. Y hay dos conceptos muy importantes que aparentemente son expresiones así de saludo. Gracias por la oportunidad de participar. Esto tiene mucho que ver con el concepto de inclusión y con la política de inclusión que también debe tener una nación para que realmente exista lo que nosotros llamamos esa igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. Si hay oportunidades dentro de una participación y si hay participación dentro de esas oportunidades que se da al ciudadano, sin duda alguna, de este país, en absoluto será diferente. ¿Cómo surge, digamos, tu idea, tu interés de postularte nada más y nada menos que a diputado, en este caso por Capital, que sabemos no es fácil de llegar al Parlamento? Bueno, particularmente yo nunca fui un político partidario. Es más, siempre dije no me gustan los partidos políticos, porque siempre he visto que en los partidos políticos se trabajan por los intereses partidarios y no por los intereses de la nación y del Estado paraguayo. Entonces decía yo, no sé en dónde yo voy a caber en un partido político. Y de esa vez nunca me interesó, ni siquiera me afilié. Tanto es así que comencé mi vida desde muy niño como activista social. A partir de ese activismo social ya dentro de la iglesia, luego de la iglesia pasando también por la época del bachillerato en la escuela. A partir de ahí también ya entré en la organización de la sociedad civil de una manera muy peculiar, diría yo, porque simplemente la idea era ir a una organización de discapacidad porque yo tenía la intención de trabajar, de querer tener una actividad laboral remunerada, y fue así que me acerco y me dicen, ya después de todas las entrevistas, todos los procedimientos administrativos, me dicen, vos tenés una calidad muy importante, me dice, vos tenés un potencial y vos tenés que explotar eso. No entendía a qué me refería, yo ya voy a ser gerente de una empresa, dije, dentro mío. Y me dicen, no, ocurre que se necesita en nuestro país personas con discapacidad que lideren y que embanderen la necesidad de incluirse. Y en segundo lugar, de reivindicar siempre sus derechos. Entonces yo lo primero que decía, espera, pues bueno, yo ya estaba en el colegio, en la iglesia, haciendo todo este tipo de trabajo, pues nunca entendí básicamente de políticas públicas. Y entonces fue ahí que fui de a poco entrándome hasta que tuve la oportunidad que las organizaciones de personas con discapacidad y las propias personas con discapacidad, lógicamente, me han dado esa oportunidad de participar con ellos, involucrándome de esa manera ya fuertemente. Y ahora estás encabezando una lista. Y ahora, bueno, coincidentemente, otra vez de vuelta en diciembre, antes de las internas partidarias, me llaman varios partidos políticos, yo rechacé rotundamente, hasta que el partido de la A, bueno, me planteó algo que ningún partido me planteó. ¿Qué cosa? Vos vas a ser el número uno. Vos vas a liderar el proyecto, vos vas a construir el proyecto, vos a hacer lo que te parezca, vos sos el entendido y vos vas a enseñarnos a nosotros.
Fue ahí que me puse a pensar, y hasta que dije, bueno, si ya pasé un escalón, ¿por qué no pasar otro escalón? Y bueno, me pongo más bien en esta campaña, no precisamente con esa mentalidad de que yo voy a ser un diputado, sino de que este país realmente necesita caras diferentes, mentalidades diferentes, actores diferentes en el Congreso Nacional. Tristemente, el Congreso Nacional es una institución honorable, pero sus habitantes dejan mucho que desear. Pues entonces digo, yo creo que tengo más probabilidades aún en esta situación. Mario, y si se diera el caso y que pudieras llegar realmente a esa banca en diputados, ¿cuáles serían tus prioridades? Bueno, en tema de discapacidad, cuando hablamos de inclusión, definitivamente no es necesario crear nuevas leyes, porque ahí creamos lo que llamamos marginación o sistemas apartheid, en donde se hacen leyes exclusivamente para un sector. Entonces lo que buscamos es adecuar y ajustar las normativas existentes acorde al mandato de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprueba en el 2008, y eso va a permitir que las normativas existentes se vuelvan inclusivas. Existen muchos otros casos, ¿cierto?, que es necesario tener normativas específicas. Y al mismo tiempo, el hecho de que esté en el Congreso me va a permitir a mí utilizar todo ese potencial y esa capacidad que siempre he tenido frente a las autoridades de presionar y imponer que la inclusión tiene que ser tenida en cuenta. Ahora, Mario, ¿cómo estás desarrollando tu campaña en este tramo, ya en la recta final prácticamente? Vemos que estás por la lista 500. ¿Cómo llegas a la gente de Capital estamos hablando? Bueno, primeramente las redes sociales, que es lo que trato más de potenciar, porque por mi condición misma me dificulta trasladarme, pero lo hago. Y todos los días voy a reunirme en casa de familias, en barrio de la ciudad, y realmente hay muy buena aceptación. Es más, con todo respeto digo, soy llamativo para la gente, porque es poco usual ver personas con discapacidad andar primeramente por la ciudad, y mucho menos estar candidatándose para unas elecciones tan complicadas, yo digo, hoy en nuestro país, porque no sabemos qué puede ocurrir. ¿Qué te dice la gente habitualmente? La gente está esperanzada. La gente me dice, me dicen en guaraní inclusive, déjeme de vuelta cambio cosas de tal, me dicen. Porque con Boriajure, no, doble coimba de como no mañana y oreje. Me dice, ¿verdad? Y mucha gente dice, gente como vos es lo que hace falta, porque realmente no encontramos gente diferente hoy en día en nuestra clase política, y lamentablemente la gente también en muchos casos ya se resigna y dice, bueno, van a subir siempre lo mismo, van a estar los mismos. Y se insta a la gente a participar de estas elecciones, porque también se suele dar un importante ausentismo. Yo soy del criterio que si los poderes que existen hoy, si es que le podemos llamar poder, porque yo soy del criterio que el que tiene el poder en realidad es el pueblo, y tristemente tengo que decir que el pueblo todavía no conoce de ese poder gigante que tiene, de que él es el que construye esta nación. Digo con esto que al no salir a votar, al no participar, al no lograr que la ciudadanía pueda entender que son ustedes mismos los que construyen esta nación, evidentemente los pocos que tienen sus recursos utilizan esa gran razón y se embanderan por el poder. Y entonces yo por lo menos nunca escuché hablar que la justicia electoral, ni el Poder Ejecutivo, ni el propio Congreso Nacional tengan que hacer un trabajo fuerte de concienciar a la gente a salir a votar, por ejemplo. Es más fácil legislar y decir, es obligatorio votar, si usted no vota le vamos a descontar de su sueldo.
Y sí, es cierto, puede haber algunas herramientas que se pueden utilizar, pero lo más importante es la conciencia. Si un pueblo no es consciente de lo que puede vivir, difícilmente sea consciente de lo que puede lograr. Así que definitivamente yo le invito a la ciudadanía que salga a votar, independientemente al partido que tenga, al gusto que tenga y por sobre todo a la percepción que tenga. Hay mucha oferta electoral para Asunción, para la diputación, digo. ¿Cuántos candidatos son? 22 candidatos. 22 candidatos. Sí, así mismo. Y está complicado, pero bueno, tengo que decir a mi favor que estamos en buen camino. ¿No? Sí. Y Asunción que perdió una banca, ¿verdad? Una banca, sí. Y esperemos lograr con esto que se pueda revitalizar. Pero más allá de la cantidad de bancas, Silvia, yo creo que es hora también que el congresista de Asunción se empodere de su ciudad en el sentido de ayudar a construir esta nación. Entonces yo he visto en mi historia de vida, no he visto congresistas de Asunción que han apoyado construir esta ciudad primeramente y muchísimo menos decir vamos a intervenir la Municipalidad de Asunción, que es otra de las instituciones que lamentablemente no hace el trabajo que debería hacer. Y cuando hablamos de inclusión, mucho menos. O sea, hay mucho por hacer definitivamente. Estamos hablando de la capital de la República. Yo decía en otro medio de comunicación que para mí vivir en Asunción es como vivir en un país, en una ciudad del interior, como persona con discapacidad, y digo con todo el respeto a la gente del interior, porque nosotros las personas con discapacidad no podemos movilizarnos en Asunción. Y yo no entiendo cómo una ciudad capital donde todos los poderes del Estado están asentados en esta ciudad no tengan esa capacidad de interpretar que como mínimo esta tiene que ser una ciudad funcional y dinámica, lo cual no lo es, ¿verdad? Ahora, en cuanto a programas actuales para asistir a los sectores con discapacidad, ¿se están cumpliendo esos programas? ¿Hay déficit importante a tu criterio? Totalmente. Hemos luchado y trabajado fuertemente desde el 2008 para instalar garantías que tengan que permitir que las personas con discapacidad tengan que gozar la igualdad de oportunidad y igualdad de derechos. Una de ellas es la inclusión laboral, la ley 3.585, perdón, y la cual no es respetada. Te doy un dato. En este periodo de gobierno de 5 años, más o menos 15.000 personas ingresaban al sistema laboral público. Y solamente no alcanzaban ni 1.000 personas con discapacidad, cuando que debería haber ya desde el 2008 a esta altura del campeonato 13.000 y un poco más de personas con algún tipo de discapacidad en toda la función pública, en lo cual no lo hay. Entonces, pero ¿y cuál es la razón de eso? Y primero hay un gran desinterés, porque evidentemente, yo reconozco, pero al invertir en el país también se invierte en la gente y viceversa. Cuando uno incluye a una persona con discapacidad, no lo incluye solamente en un sector del espacio de su trabajo. Lo tiene que incluir en todos los sentidos y eso implica también una adecuación y un ajuste en todo el sistema laboral en donde él está movilizándose. Por lo tanto, el gobierno, las instituciones públicas no piensan de esa manera. Dicen, lo ponemos acá en el escritorio y ahí se queda. No olvidamos que tenemos que adecuar escaleras, adecuar baños, adecuar oficinas, etcétera. Inclusive adecuar las responsabilidades laborales que tiene esa persona con discapacidad. Entonces, eso ya es mucho trabajo para las instituciones públicas que están más preocupadas en sostener la realidad que ellos tienen del comodismo, perdónenme, pero es así, en donde realmente no salimos de nuestro cuadro para permitir que siempre
nos sintamos cómodos con lo que ganamos y no con lo que hacemos. Totalmente. Mari, me gustaría un mensaje final de tu parte, porque tengo que ir cerrando el bloque, a ese electorado que está observando en estos momentos. ¿Qué le decimos? Bueno, invitarle a considerar la lista 500 a quien yo represento y como programa y como política pública al mismo tiempo impulsar la inclusión, y que la inclusión es un derecho humano en primer lugar. Segundo, es un mecanismo transversal e integral en donde no se busca precisamente beneficiar o dar privilegios a personas con discapacidad. Lo que se busca con eso es que la propia persona con discapacidad pueda generar también en su vida y dar también ese desarrollo que necesita este país, por un lado. Y por otro lado, anímense a creer en ustedes mismos, porque este pueblo tiene que creer en sí mismo y tener fe en sí mismo, que puede lograr cambio, que puede hacer un Paraguay diferente. Y la inclusión no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer todos juntos, ustedes y yo, y todos aquellos que creen que este país se merece tener personas con discapacidad también gozando de esta nación. Correcto. Gracias, Mario, por tu presencia. Gracias, mi querido Silvia, y a la audiencia. Y a todo tu equipo que te ha acompañado también esta noche. Así estuvimos con Mario Rubén Marecos, candidato a diputado por Capital por el partido de la A. Hacemos una breve pausa, venimos en instantes para el siguiente bloque y con nuestro siguiente invitado. Estoy trabajando con muchos distritos de Central. Acuangueteja es Aizajina, Central Peñaín, demasiado sectores carenciados. Porque Ñaín Monburí pete puesto de salud, Ñaín Monburí ñace Janguá, allá Janguá colectivo, algunos recola y medio, otros no tienen y tienen que salir para llevarla a su hijo en la escuela. Allá entonces necesitado ñaño nimbana, allá gana pe cambio. Nosotros le estamos viniendo a plantear a ustedes lo siguiente: nosotros somos candidatos para el Parlamento, para la Junta Departamental, y nosotros queremos representar los intereses de los sectores populares, de la gente que vive de su trabajo. Yo soy muy sincero y digo la verdad, yo no voy a representar los intereses de todos. Yo no voy a representar los intereses del tojero, no voy a representar los intereses del empresario, del gran empresario, del banquero, de ninguno de esos. ¿Saben cuánto ganaron los bancos y financieras en Paraguay el año pasado? Ganancias, ¿eh? No es el negocio, ganancia. Después de pagar todo ya. 465 millones de dólares. Más de $1 millón por día. Más de $1 millón por día ganaron los bancos el año pasado. En vez de andar pidiendo deuda externa para hacer la ruta, hospital y compañía, que se haga con los impuestos de esta gente, de los multimillonarios. ¿Verdad? Acá falta todo, escuela, hospital. ¿Dónde está el hospital acá, Anita? Acabemos con la rosca mafiosa. Votá lista 11. Partido del... Bueno, ya nos acompaña en este tramo de puntos de vista el amigo Camilo Soares, que se postula a la Cámara de Senadores, a la Cámara Alta por la lista 11 del PEMAS. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Silvio? Buenas noches, bienvenido. Gracias, un placer volver a encontrarte después de bastante tiempo. Sí. Estuvimos por alguna emisora y ahora estamos por acá. Sí. ¿Cómo está este tramo de la campaña? Bien, ahora entramos en el último mes, que es la recta final de la campaña, cuando en realidad yo creo que se van a empezar a mover las maquinarias de los grandes partidos, porque si vos te das cuenta... Las grandes estructuras, sí. Hasta ahora estamos nosotros en una campaña electoral bastante atípica, como que no hay ambiente electoral si comparamos con lo que era el 2013 o el 2008, por ejemplo. A esta altura la calle ya estaba más movida, había mucho más polarización, y de alguna manera esta situación donde no hay ambiente electoral tiene que ver con que la gente común y corriente, sea del partido que sea, tiene un descreimiento absoluto de la política y los políticos, sean del partido que sea. Considera ya como una especie de pérdida de tiempo y como que se le van a volver a decir las mismas mentiras de siempre. Entonces hay que salir a pelear con ese descreimiento y ese escepticismo muy grande de la gente. ¿Cómo se conquista, cómo se pelea eso?
Mira, yo creo que la gente lo que ve en la política es que todo muy falso, todo muy impostado y que todo el mundo dice siempre lo mismo. Vos le vas a preguntar a cualquier político ahora qué piensa o qué quiere y te va a decir, mi prioridad es la educación, la salud, la seguridad, lo mismo de siempre. Pero nunca dicen ni cómo van a hacer ni de dónde van a sacar la plata. Porque eso dicen, no, eso es voluntad política nomás. Eso no es voluntad política, Silvio, en realidad. Allí estábamos viendo en un video que nosotros hablamos siempre, todos los días en nuestras reuniones. A ver, el Estado es como una casa de familia. En una casa de familia trabaja la mamá, trabaja el papá, traen la plata a la casa y uno tiene que administrar ese dinero. Vos gastás en educación, en salud, la luz, el agua, la comida, tenés que distribuir tus escasos recursos. El Estado también hace eso. Pero ¿de dónde obtiene los recursos del Estado? El Estado obtiene los recursos de los impuestos que le cobran a sus ciudadanos. ¿Quién paga impuestos en Paraguay? En Paraguay pagan impuestos los pobres, los trabajadores. Los ricos, los multimillonarios, los grandes empresarios, los grandes banqueros no pagan impuestos en Paraguay. Tienen 1000 mecanismos para que se les exonere sus impuestos. Imagínate vos que estábamos viendo allí una de las noticias que estaba yo haciendo referencia, que el año pasado el sistema financiero paraguayo ganó ganancia más de 465 millones de dólares, más de $1 millón por día. Si vos hicieras el cálculo por hora, ¿sabes cuánto ganan los bancos por hora en Paraguay? 291 millones de guaraníes. Y vos me decís, Camilo, ¿vos estás en contra de que la gente gane plata? No, de lo que estoy en contra es que crezca el país, se desarrolle la economía paraguaya y la gente, la mayoría, siga tan pobre y miserable como hace 10 o 15 años atrás. Si estamos en un país que es una casa común, el desarrollo tiene que alcanzarle a todos. Y la gente no cree más en la política porque llega el colorado, llega el liberal, llega el izquierdista, entre comillas, y todos al final defienden los mismos intereses y se olvidan del pueblo. ¿Y se va a repetir esa película este próximo parlamento, este próximo periodo presidencial? Mucho depende de la gente. Nosotros lo que planteamos claramente como propuestas, te digo algunas propuestas muy concretas para que veas hacia dónde direccionamos nuestro proyecto político. Así como la sociedad... ¿Qué se diferencia del resto, por lo menos? Exactamente. Así como el Paraguay, en los últimos 15 años, que tomamos siempre como parámetro, creció mucho económicamente, pero el crecimiento económico no significa bienestar para la población. Yo sé que los números a veces son un poco ásperos, pero hay que decirlos. En el año 2003, la economía paraguaya, todo lo que producía Paraguay, su Producto Interno Bruto, era de 6.000 millones de dólares. Hoy, 15 años después, es de 30.000 millones de dólares. Creció muchísimo el Paraguay. Sí. Se quintuplicó la economía. Ahora, Silvio, vos y tu familia quintuplicaron su bienestar. No, para nada. Se quintuplicó la infraestructura vial, se quintuplicó la infraestructura en hospital. Ahí estamos pedaleando con el Metrobús, por ejemplo. ¿Y por qué los multimillonarios no es que quintuplicaron? Aumentaron en 15, en 20 sus fortunas y el pueblo llano sigue sufriendo el Metrobús. Sigue sufriendo la muerte por dengue. Sigue sufriendo que hoy se contaminaba con cloro el agua allá en el sur del país. ¿Por qué eso? Cuando es evitable. Porque nosotros vivimos en un país donde las riquezas se concentran en pocas manos y se crea una claque de privilegiados. En el Parlamento se reproduce el mismo modelo. O sea, que los parlamentarios... Ineficiencia, corrupción, una mezcla de todo. Ineficiencia, corrupción, pero también protección a los poderosos de siempre. Por ejemplo, en el Parlamento, un parlamentario gana hoy aproximadamente, monedas más, monedas menos, 40 millones de guaraníes. ¿Es lo que ganaría si llegase al Senado? Es lo que está establecido como las remuneraciones totales de un parlamentario. Sí. Pero voy allí. Un sueldo mínimo es de 2 millones de guaraníes. Cuando cae la dictadura, 1989, 1993 se puede decir que son las primeras elecciones democráticas. El diputado o senador de 1993, su diferencia con el sueldo mínimo era de 1 a 7. Ganaba 7 salarios mínimos. Hoy, el parlamentario gana casi 23 salarios mínimos. O sea, la relación. La relación. ¿Qué planteamos nosotros? Todos los políticos dicen que prioridad número 1, ¿cuál es? Educación. Pero cuando los maestros piden más presupuesto para educación, no hay plata, que el déficit, que esto, que siempre problemas técnicos, guau. Nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Hay una ley que establece el escalafón docente, el estatuto docente, que plantea una carrera que pueden ganar tanto a los 25 años de carrera. Hoy, un maestro catedrático a los 25 años de carrera puede ganar, en el mejor de los casos, aproximadamente 10 millones de guaraníes. Sacar una ley que indexe ATE, todos los ingresos de un parlamentario a como máximo el doble de lo que pueda ganar un maestro. Entonces, si no hay presupuesto para educación,
tampoco habrá para los congresistas. Hoy significaría una reducción directa del 50% del salario y remuneración a los congresistas. Segunda cuestión, ¿vos sabías que los congresistas tienen un seguro médico de privilegio, seguro VIP? El año pasado se pagaba 2.200.000 por cada congresista. Colorados, liberales, izquierdistas, desde Blas Llano, Calega Laverna, Fernando Lugo, todos tienen su seguro médico. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. ¿Sabes cuánto se gastó el año pasado en el Poder Legislativo en seguros médicos de privilegio? 5.000 millones de guaraníes. 5 millones y medio de dólares. 30.000 millones de guaraníes. Que es más que todo el presupuesto de la región sanitaria del departamento más pobre del Paraguay, que es Cazapá. Segundo proyecto de ley, la eliminación de los seguros médicos de privilegio. Si Lugo, Llano, Calé quieren tener seguros médicos privados, que los paguen en su bolsillo, no que la ciudadanía. Y tercera cuestión, la jubilación express. Vos como trabajador, VIP, que le llaman también. Vos como trabajador tenés que trabajar ¿cuánto? 25, 30 años. 30 años, para poder tener, con suerte, la posibilidad de jubilarte por IPS y sufrir IPS. Pero 80% de la población ni IPS tiene. Los congresistas, con la ley actual de hoy, con 5 años de trabajo, a los 55 años, ya cobran proporcionalmente por eso hasta el resto de sus vidas. 10 años aumenta al 60 y así sucesivamente. ¿Por qué eso? Porque son los mismos que crean las leyes. ¿Qué planteamos nosotros? Eliminar eso, que esos fondos de la caja de jubilaciones parlamentarios pasen al IPS y que un parlamentario se jubile por el IPS cuando cumpla la cantidad de años de servicio de cualquier trabajador formal. Allí vas a ver cómo. Va a haber plata para la educación porque va a querer que aumente sus salarios, van a mejorar las atenciones en IPS y la jubilación va a estar más asegurada. Pero esto que me está señalando es fantástico, pero ¿aplicable? Allí es donde todo el mundo me dice, Camilo, todo muy bien, eso es populismo, porque en tu campaña vos vas a decir porque a la gente le va a gustar, pero no vas a cumplir porque vas a estar solo. Vamos a suponer que yo esté solo, vamos a suponer que yo llegue solo al Congreso. Si yo llegara solo al Congreso, ¿qué plantearía? Aplicar el artículo 123 de la Constitución Nacional, que plantea algo que no se utiliza. Vos sabés, Silvio, que se puede presentar un proyecto de ley por iniciativa del Presidente de la República, por iniciativa de los legisladores, por iniciativa popular o por la iniciativa popular, algo que no se usa. ¿Qué pasaría, Silvio, si el día de mañana colorados en una seccional, liberales en un comité, independientes en una plaza, comunistas donde sea, se juntan, recolectan firmas, 150.000 personas le piden al Parlamento estos 3 proyectos de ley? No, Camilo Suárez, iniciativa popular. ¿Te parece que los correligionarios van a animarse a vetar así nomás? Si ahora, cuando se les pidió infraganti con la ley de autoblindaje, se cagaron en las patas y tuvieron que recular al punto que ahora aquellos mismos que presentaron el proyecto le piden a Cartes que vete la ley. ¿Cómo quedó finalmente ese proyecto del autoblindaje? Fue votado en la Cámara de Diputados, fue votado en la Cámara de Senadores, pasó al Poder Ejecutivo. Ahora el Poder Ejecutivo tiene unos cuantos días para decidir si veta o promulga esa ley. Hay mucha presión para el veto. Y hay mucha presión para el veto, pero tenemos que tener en cuenta que acá están jugando intereses que defienden la corporación, esta claque. El caso de González Dar ya está enfriado, pero va a volver en el próximo periodo y él tiene que blindarse. Cartes tiene que blindarse, varios de otros partidos tienen que blindarse y van a analizar. Si la presión popular no es grande, el blindaje se va a hacer y se va a convertir en realidad. Vez pasada hubo una autoconvocatoria por redes sociales y creo que tuvieron 30, 40 personas. Muy poca gente. Y lo que nosotros tenemos que entender, y yo le digo claramente a la gente, yo no le digo Camilo Suárez es la alternativa, Camilo Suárez es el Mesías, porque estamos muy acostumbrados nosotros a eso, de decir, votame a mí porque yo soy bueno y soy diferente. La gente no tiene por qué confiar ya en los políticos ni darle un cheque en blanco a nadie. Hay muchos ejemplos lamentables. Demasiados, de todos los colores y de todos los partidos. Lo que le tenemos que decir a la gente es que los grandes cambios que se dieron en Paraguay y las grandes conquistas, incluso yo que trabajo en medios de comunicación ahora, en el campo de los medios de comunicación, los trabajadores de prensa, ¿cómo consiguieron sus reivindicaciones? Con movilización y con presión popular. No hay otra vía. Dejar los cambios en manos de los políticos es simplemente hipotecar el futuro del Paraguay. Yo lo que digo es lo siguiente: quiero tener la oportunidad de representarle a aquellos sectores que están excluidos. Y lo digo con toda sinceridad, no pienso representar los intereses ni de los ojeros, ni de los banqueros, ni de los grandes ganaderos, ni de los grandes empresarios. Sí, claro, de los pequeños empresarios, sí, claro, del pequeño agricultor, pero no me vean a mí votando un proyecto
que evite que los ojeros paguen impuestos o que los ganaderos no paguen impuestos. En Paraguay, Senaxa nos decía en estos días que hay 14 millones de cabezas de ganado, 14 millones, Sí. 7 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que Senaxa en 45 días vacune a 14 millones de vacas contra la aftosa? Y nuestro gobierno no pueda conseguir vacuna para que la gente no se muera del dengue. Algo está mal. Acá las vacas son más importantes que los seres humanos. No, incluso eso se contemplaba en la propia legislación. ¿Recordás que por abigeato uno iba más tiempo Que por preso? abuso de menores y compañía, claro. Por lo menos se modificó eso en parte. Ahora, ¿qué te dicen estas últimas encuestas? Las encuestas, mira, vos sabés que yo soy sociólogo. Sí, Yo sí, creo en las encuestas como un instrumento. Totalmente. Ahora, también hay que decir la verdad. Creo que estas encuestas ya ¿Siempre son a medida? Sí, ya son víctimas de quién paga más, quién paga menos. No creo en ninguna de las encuestas que se publicó, porque hay algo que en sociología se sabe muy bien. Cuando se publica por iniciativa propia una encuesta es porque tiene un interés político. Cuando se hace una encuesta y no se publica y vos podés ver esa encuesta sin publicarla, es más posible que sea cierto. O por ejemplo, cuando un medio de comunicación ordena hacer una encuesta, tal vez tiene más fiabilidad. No creo ni en esa encuesta que le da 30 puntos a un candidato, ni tampoco en la otra encuesta que le da 2 o 4 puntos al otro candidato. Creo que ambas fueron retocadas a pedido del cliente. Y vamos a ver cómo se presenta esto en abril entonces. Yo creo que el candidato que gane a presidente de la República, sea Mario Abdo, sea Efraín Alegre, ninguno de los dos va a ganar por una diferencia que supere el 10%. Va a estar entre el 7, 8, 9% como máximo. Bueno, estamos así conversando con Camilo Soares del PEMAS, candidato a la senaduría por la lista 11. Tenemos que hacer una brevísima pausa, ya venimos. Mira, nosotros somos la mayoría, gente trabajadora que ya no aguanta más. Que se prepare la gran roca mafiosa, que le llegó la hora, que esto se va a acabar. Por eso yo te digo a vos, lista 11 es la opción. Porque Central Peña Inés, la mayoría del 80% de la ciudadanía allá o sufría necesidad de agua, necesidad de salud, necesidad de educación, jóvenes para su recreación allá. ¿Me puede decir qué profesión tiene concejala? Senarecoy profesión hermana cuera, hermano cuera, Darecoy. Va en la profesión arecoa, ambas posee con aquel ciudadano, con aquel pueblano sufría vida. Un minuto para cerrar nuestra conversación con Camilo Soares. Muchos de los cuestionados parlamentarios tienen serias posibilidades de retornar, Camilo, ¿no? Sí, mira, Oscar González Dávila está número 5 en la lista del Partido Colorado y con seguridad va a volver a ser senador. No hay ninguna intención de que él renuncie. Pero bueno, si uno ve la lista 1, por ejemplo, Horacio Cartes que encabeza, después le sigue Juan Afara, Zacarías Irún, varios. A mí, vos sabés que estábamos viendo una noticia nomás en la pausa, estas cenas multimillonarias que están haciendo para recaudar fondos. La semana pasada se hacía una cena en Ciudad del Este a $1000 la adhesión y se juntó $1 millón en una sola noche. Allí pues está Silvio el tema. ¿A quién le van a responder estos candidatos el día de mañana cuando estén en el poder? ¿A estos multimillonarios o al pueblo sufrido? Entonces, lo que la gente tiene que entender ahora y lo que tiene que cuestionar es ¿a quién representa cada uno de los parlamentarios? ¿Qué intereses va a salir a defender allí? ¿Los intereses de estos ricos multimillonarios que aportan $1 millón en una noche o los intereses de la gente trabajadora que vive de su salario? Pero por lo menos hay una interesante gama de posibilidades a la hora de votar. Hay mucha intención por parte incluso de afiliados colorados y liberales de hacerle un voto castigo a sus propios dirigentes. Dicen, yo le voy a votar a Mario Abdo o le voy a votar a Efraín Alegre, pero le voy a castigar a mis parlamentarios. Entonces están planteando y se habla mucho, la gente común y corriente habla mucho del voto cruzado como voto castigo. Y es lo que le pedimos nosotros a la gente, que si quiere darle un voto castigo a esos dirigentes que le traicionaron, que le desilusionaron, que cruce su voto, que le vote a su candidato a presidente, pero que le vote a la lista 11 para parlamentarios. Gracias, Camilo. Gracias, Silvio, y gracias a todo el canal. Bueno, cerramos Puntos de Vista. Buenas noches.